Buenas tardes, buenos días, buenas noches, una vez más aquí en Repaso y Vistazo, donde platicamos sobre lo que pasó el domingo, lo que se predicó el domingo y tomamos un poco de tiempo para hablar de lo que viene el próximo domingo, lo que se va a tratar el sermón. Aquí con nosotros, Pastor Carlos. ¿Cómo se Muy buenas encuentra? tardes, buenas noches, buenos días a todos. Saludos, gracias por acompañarnos y sé que hemos tenido unas 2 semanas sin podcast. Ha sido semanas muy ocupadas en el trabajo, en la iglesia, en todo. Así que gracias a Dios podemos reiniciar esto el día de hoy. Sí, qué bueno, qué bueno que podemos porque hay muchos obstáculos, pero todo se puede sobre con Cristo. Amén. Sí. Pastor, como estamos hablando de las iglesias en el libro de Revelaciones de Apocalipsis, como nos puede dar un poquito de repaso de lo que lo que ya predicado ahí hasta este punto que hemos llegado. Sí, claro. Estamos estudiando las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis es un libro de profecía mayormente, pero eso empieza en el capítulo 4. En los primeros 3 capítulos son cartas escritas a iglesias actuales, iglesias que existían en esos tiempos. Y eso es lo que estamos viendo. Estamos viendo las iglesias y comenzamos con la iglesia de Éfeso, la iglesia que había perdido su primer amor. Después vimos la iglesia de Esmirna, la iglesia que sufre. Después vimos la iglesia de Pérgamo, que es la iglesia idólatra, que estaba teniendo relaciones con el mundo, puedes decir, estaba comenzando su romance con el mundo. Y la semana pasada llegamos a la iglesia de Tiatira, que no solamente estaba comenzando este romance con el mundo ya se había entrado a la iglesia, ya se había casado con la iglesia y ya estaba celebrando aniversarios con el mundo. Eso es lo que estamos ahorita, en este momento estamos viendo. Me gustó mucho esa explicación que dijo que Pérgamo era el que andaba en noviazgo, pero Tiatira ya andaba celebrando el aniversario. Ya estaba celebrando su aniversario, ya estaban bien contentos viviendo juntos con el mundo. Ya, es como decir, ya se había acostumbrado. Correcto. Pérgamo estaba empezando y Tiatira ya estaba acostumbrándose, Exacto, sí. que es uno de los problemas que mucha gente o que el creyente puede llegar a acostumbrarse a pecar. Sí. Y ya no Aquí en quiere Tiatira hacerlo. vemos la profundidad donde puede llegar el pecado cuando solo empiezas a jugar un poquito con ello. ¿A qué nivel puede llegar? Y ese nos lleva a lo que dice, se me hace que es en Romanos, que dice no te endurezcas tu corazón como en los días que hicieron, porque si uno sigue en el pecado, lo que pasa es que se endurece el corazón, y ya el pecado ya no afecta, ya es como Ya otra no, cosa común. se cautoriza el corazón, tiene callos Ajá. y ya no siente esa pasión por Dios. Otra cosa que miré, pastor, que es el capítulo 2 de Revelaciones, que habla de la descripción de Jesús, Ujú. que tiene los ojos de bronce, el vestido blanco. Cada vez que le habla a la iglesia, va y se refiere a ese capítulo. Como que si toca parte de ese capítulo, dice, el de los ojos de fuego es el que se está hablando. Pastor Tim. Hey, Tim. Here comes Tim. Hey, Here comes Tim. Hey, Tim. Say Am I something in live Spanish. on the podcast with you? You are. Hey, Awesome. Hola, me llamo salud. Tim Salud. y yo tengo café y es muy delicioso. Thank you for your appearance, Tim. Tenemos un visitante. Sí. Le había llamado para decirle que no me podía conectar, pero yo creo que ella me buscó y Ok. me conectó. Sí, hermano, lo que estamos viendo se me perdió el pensamiento de Tim. ¿De qué estamos hablando? Estábamos hablando de cómo empezamos como a hablar de cómo el corazón se hizo duro por seguir en el pecado, como dijo la palabra cauterizarse. Sí. Sí, eso es lo que había pasado en esta iglesia. Habían permitido que el pecado entre y empiece a vivir dentro de la iglesia. Y es... lo que me acuerdo de lo que estaba diciendo, que
que había mirado que I think en el capítulo 1 de Sí, que se refiere, de Jesús. se refiere, sí, es cierto. Si miras el capítulo 1, habla de Jesús como es el medio de los candeleros, y en todas las letras, excepto uno, ahí te voy a decir cuál, excepto uno, hace referencia a lo que se llamó en el primero. Hay uno que no lo dijo, ahí les voy a dejar de tarea. ¿Cuál es el que no hace referencia? Pero sí, y siempre hay que recordar que la primera está hablando que Dios está en medio de su iglesia. Y por eso cuando habla, y muchas veces la introducción pone el tono acerca de lo que va a cubrir en la carta. En esta carta el tono comienza, los ojos de fuego, vengo con los pies bruñidos. Jesús viene enojado y viene con la ira de Dios a juzgar. Ya. Y eso. ¿Qué es lo que le está? Lo que le decía, lo del sindicato, que dijo que una de las razones que esta iglesia había entrado en un cierto aceptación del pecado era porque para hacer negocio tenía que tomar parte de los rituales religiosos de cada sindicato que hiciera trabajo con. Sí, Yeah. sí, eso es. Los sindicatos tenían sus dioses. Y pertenecer a un sindicato no solo era pertenecer a un club de negocios, sino que pertenecías a un lugar religioso, porque en sus celebraciones adoraban a sus dioses y hacían celebraciones inmorales para celebrar a sus dioses. Y entonces, pertenecer a un sindicato y querías quedar ahí, tenías que practicar todas esas cosas inmorales, si no, te sacaban. Ya, y como le hacía la pregunta de que yo sé que lo tocó el domingo en la predicación, pero para elaborar un poquito más, como ahí les dice que los condenaba por comer carne que fue sacrificada a los dioses, pero como miramos en otra parte del Nuevo Testamento, Romanos o Pedro, que está bien que puedan comer la carne. La diferencia sería, explícanos usted una vez más cómo. Sí, el problema en sí no era comer la carne. El mismo Jesús dijo en Mateo 15, lo que contamina no es lo que metes en la boca, sino lo que sales. Entonces el problema no era lo que estaban comiendo, el problema era lo que estaban participando. Y el comer la carne de ídolos, eso se hacía al final de sus celebraciones. En realidad el sacrificio de animal era algo pequeño, a veces solo el pelo le sacrificaban. Y la carne lo usaban en sus celebraciones, borracheras, sus urgías, todas esas cosas. Entonces Jesús les dice, estás celebrando, estás portándote como los que no conocen a Dios. Y la iglesia te está aceptando y te dice que no hay problema con eso. Y eso para nosotros tenemos que tomar en cuenta. Tal vez no pertenecemos a un lugar religioso que nos dicen tienes que adorar o comer animal sacrificado. Pero cuando salimos al mundo, tenemos que cuidarnos de la presión del mundo para conformarnos al mundo, para ser parte del mundo. Tenemos que siempre mantenernos separados nosotros como hijos de Dios y no caer en la presión de hacer lo que todos hacen solo para sentirnos aceptados. Ya, y eso es para un hombre de negocios cristiano, a veces que tienen que hacer un negocio en un lugar no adecuado o cosas así, se le dificulta al hombre de negocios cristiano porque dice, vamos a tomarnos unos tragos en una barra para hablar de negocios. Y a veces, y si esa persona tiene problemas de alcohol, tiene que evaluar y a veces se pierde el negocio así. O simplemente para el trabajador simple es para compartir con los compañeros de trabajo. A veces hasta en el hablar mundano o simplemente, vamos a comer allá o a divertirnos juntos. A veces se mezcla la cultura o la cosa y se convierte en una parte de ese grupo. Sí, nosotros somos seres sociales y nacimos con esa necesidad de ser aceptados. Y cuando estamos afuera, muchas veces, por querer ser aceptados, comprometemos nuestros valores. Y eso es lo que está diciendo Jesús. No comprometas tus valores, aunque todos estén portándose de otra manera. Tú, como hijo de Dios, tienes que ser diferente. Sí, tenemos que aceptar que al decidir escoger a Cristo, a veces vamos a perder unas ciertas oportunidades que si fuéramos mundanos las hubiéramos obtenido, pero ese es el precio de ser seguidor de Cristo, que va a haber un poco de sacrificio de nuestra cultura. Correcto, sí. Sí. Ajá, y
Y como decía eso hablando de mira, usted dijo que, o sea, las cosas buenas que ellos tenían eran que tenían amor, fidelidad, servicio y paciencia, que Ujú, son unos caracteres muy, muy buenos, ¿verdad? ujú, Y está creciendo, se mira como que esta iglesia está creciendo bien, bien. Y como le decía, hay una cosa que se llama bonsai, que es una tradición de cómo arreglar árboles pequeños ujú. y uno los amarra con alambre y los tuerce el árbol a la forma que uno quiere para que el árbol, en vez de ir para arriba, vaya para un lado y luego para arriba, o hacerlo en forma de cadena. Es toda una compresión, forzar el árbol a que se dirija a una dirección que uno quiera para que valga más el árbol. Que miro que la conexión sería que, como estamos hablando de una iglesia que empieza o una iglesia que está creciendo, está tomando su identidad, o cuando está empezando tiene la oportunidad de crecer como un árbol firme, pero si no Ujú. se cuida, puede crecer como Tiatira, para arriba, pero empieza a crecer medio chueco y ya se hacen las ramas, se hacen troncos, que para redoblarlos es muy difícil. Sí, es importante estar siempre creciendo, pero debemos de crecer de la manera correcta y por los motivos correctos. Estaban creciendo en amor, pero obviamente no era amor a Dios, porque siguieran viviendo y desobedeciendo. Estaban creciendo en fe, pero no tenían fe solo en Dios, tenían fe en sus otros dioses. Servían, pero también servían a los dioses paganos. Se perseveraban, pero no era para honrar a Dios. Entonces, en la iglesia es muy importante el crecimiento, pero más importante debemos de crecer también espiritualmente y de la manera correcta por los motivos correctos. Si no, Uh-huh. va a pasar lo que pasó. Crecían, sus obras eran más grandes cada día, pero no lo estaban haciendo de la manera correcta. Sí, y por eso digo, en la iglesia local uno tiene que tener cuidado porque cuando se tuerce como dicen, árbol chueco es muy difícil de enderezarlo. Ujú. Tenemos que tener mucho cuidado como iglesia de que dejar que algo se tuerce y decir, lo arreglamos después y ya después se hizo ya como una tradición Sí, y para cambiarlo es muy difícil. así es, así es. Yeah. Ujú. Porque Dios nos ayude en eso. Como se me hace que usted decía también cuando ya con una iglesia empieza a crecer tiene un poco más de problemas como ese que como que hay muchos niños, nadie los quiere cuidar Mira, hermano, sí, siempre con los ministerios siempre hay problema, pero el problema más grande cuando una empieza a crecer es mantener la unidad. mm, Porque llegamos a un punto donde mencioné el sábado pasado, no pueden estar todos en todo. ujú. Cuando Dios crece, Él provee líderes, provee ministerios. Cuando están pequeños, podemos hablar y discutir entre todos, hacer lo que queremos y todos saben lo que está pasando, todos están involucrados. Pero cuando ya estamos creciendo, hay cosas que están pasando que muchos tal vez no tienen opinión o puedan dar su preferencia, pero está bien. Dios te puso en un lugar y enfoquémonos en lo que estamos haciendo. Y si algo más surge que Dios puso es porque Dios está haciendo eso. Cuando llegamos a un punto donde las personas se sientan dejados afuera o que no sienten que cuentan lo que dicen, el problema ahí no es eso. El problema es que estamos tan grandes, ya no podemos tomar. Ahorita tenemos un promedio de 150. No podemos consultar con 150 personas por cada decisión. Vamos a orar, los líderes nos reunimos regularmente y hablamos de lo que tenemos que hacer y hay que confiar ahora en los líderes que están haciendo las decisiones. Por eso es la mayor muy parte, por eso Jesús siempre enfocó, manténganse unidos. La última oración que hizo por la iglesia, que sean unidos como yo soy unidos. Y eso toma trabajo, toma mucho trabajo para llegar a ese punto. Por eso voy a promover otra vez estudios bíblicos, estudios pequeños. Si no están involucrados en un estudio pequeño, están perdiéndose de lo que es la iglesia. Ahí es donde nos cuidamos, nos velamos, nos conocemos. No lo podemos hacer solo los domingos, solo saludándonos mientras nos vemos pasar por 5 segundos. Esa es la manera que mantenemos la unidad. Y así es, y hay que enfatizar eso y tratar de ponerlo en acción en la vida de cada uno, Amén. para que se haga unidad. Bueno, y yo creo sería más bien todo lo que estamos hablando, todos los problemas pueden ser la Jezabel de nuestros tiempos, la que influencia mal, o como le decía, esta que permitía esas cosas entrar a la iglesia,
y aceptadas, pero nosotros tenemos que tratar de negar esas cosas como la desunidad o las cosas así. Y personalmente, cada uno tenemos que también, como dices, mantener en mente y decir, bueno, hacer la unidad, dejar que un grupo sea, o que se haga un estudio acá, que se haga otro estudio allá, y ser parte de un estudio y después unirnos otra vez. O sea, como que hay partes donde uno puede estar Amén. involucrado. Amén. Lo que yo siempre digo, como pastor, una iglesia, si quieres crecer espiritualmente, asiste a un servicio que tenemos los domingos, sirven por lo menos un ministerio y asiste por lo menos un estudio bíblico. Y con esos tres te aseguro que vas a crecer espiritualmente, vamos a crecer unidos y te vas a sentir parte de la iglesia. Y así es. ¿Qué más decir? Sí. Está la verdad, nada más que la verdad. Listo. Yeah. Y bueno, pero y hablando del repaso, o sea, del vistazo más bien, hablando del vistazo, lo que para el domingo viene, ¿nos puede dar una explicación o un desafío? Sí, la próxima semana comenzamos el capítulo 3 y vamos a ver la iglesia de Sardis. Es una iglesia muy interesante. El título es Sardis, la iglesia muerta. Y vamos a ver que es una iglesia con mucha actividad, mucho movimiento, mucho de todo, pero estaba espiritualmente muerta. Y lo que vamos a ver las señales de que una iglesia se está muriendo y vamos a ver las señales de que una iglesia está creciendo y está vivo. Vamos a ver eso el domingo. Así que no se lo pierdan. Espero verlos el domingo. Así es. Y pues sí, lo esperaremos porque como a mí me gusta plantar y tener plantitas, luego cuando uno las mira que se están muriendo, uno tiene que activar, uno tiene que hacer algo antes de que se muera completamente, y pienso que esto sería algo bueno para ponerlo en nuestra mente, para cuando miremos esas cosas que hacen una iglesia que se muera, poder Amén. Cambiarlo y aliviarlo. Exactamente. Bueno, así que nos vemos el domingo, hermanos. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, y espero verlos el domingo. Dios le bendiga, pastor. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por todos los que se toman el tiempo para escuchar, mirar este video. Lo hacemos con mucho agrado, y esperando que les bendiga su vida, y cuídense esta semana y nos miramos el domingo. Dios me los bendiga. Dios le bendiga. Hasta luego.